Bueno, ahora me cambio de sombrero, ahora me pongo el sombrero de Clarín, no el sombrero de TDL por un ratito, y vamos a hablar un poco de cómo desde el área de tecnología, que es la que a mí me toca gestionar, colaboramos con la estrategia general de la empresa para cumplir con una estrategia que hemos establecido en los últimos años de gestionar desde las métricas y luego aplicar las otras capas que hemos hablado de experiencia, intuición, inteligencia, estrategia, etc. Pero siempre con una cultura de la gestión a través de entender la data, ¿no? Los datos. Yo lo que voy a hablar aquí, porque hay que diferenciar este tema, una cosa es hacer periodismo de datos y otra cosa es manejarse con datos en general de todo. Aquí vamos a hablar de los datos para cualquier área de la empresa, obviamente, pero le vamos a poner especialmente énfasis a la gestión de lo más grande que tenemos adentro, que es la redacción, apuntado también a lo que es suscripción y mejora de nuestra audiencia masiva también, ¿no? Tanto las dos grandes ramas, ¿no? La audiencia masiva y la audiencia de suscriptores. Y como era de esperar, se me acabó la batería. Bueno, como se ha hablado, nosotros tenemos un área de Big Data para apoyar a eso, pero no necesariamente haya que tener un área de Big Data grande, con un montón de cosas, con un montón de subáreas para hacer una empresa data driven. Es más bien una cultura de trabajo hacer data driven, que se puede empezar con un poquito, pero lo importante es tener la cultura de trabajo data driven, y como todos sabemos, la cultura lleva un esfuerzo muy grande porque el cambio cultural es el más difícil de lograr. Pero cuando se logra, es el más difícil de sacar. Y un poco vamos a tener una mirada desde los datos históricos. Por eso es importante todo lo que se ha hablado de ir recolectando, midiendo. Hay que aprender a medir también. Medir por medir y medir mal no es bueno. Lo importante es también dedicarle un tiempo a planificar cómo vamos a medir. Y aquí queríamos resaltar un poco la importancia de cómo los datos históricos que uno ha venido recolectando se complementan y maridan con el dato a tiempo real, que también es importante tener, sobre todo para la parte digital, en el que hay que tomar decisiones a tiempo real. Entonces, ambos cómo conviven. Y ahí lo primero que queríamos decir es un poco la importancia de la historia, ¿no? Tanto de las dos partes que se producen en el acto de leer, que es algo que va a ser leído y alguien que lo lee, ¿no? Combustible comburente. Entonces, el lector tiene una historia. Hoy se habló, mencionaron recién, Carlos, el tema de la métrica RFB, que es una métrica que se usa mucho ahora, que sintetiza, es como una firma, sintetiza tres características de las más importantes que tiene un lector, que es la presencia, la frecuencia y el volumen. La presencia es cuándo fue la última vez que un lector leyó, entró, digamos. Cuán reciente es su última interacción. La frecuencia, la cantidad de veces que vuelve. Y el volumen, que es la cantidad de notas que nos lee, la cantidad de información que nos consume, ¿no? Entonces, todo eso se puede consolidar en un único score, un único número, que se llama el famoso RFB. Hoy es un estándar, se está utilizando esa métrica como para sintetizar ese lector, digamos, como para darle una marca a ese lector, ¿no? Cuando mayor RFB, más atractivo, más engagement, más fieles con nosotros, ¿no? Y a partir de ese RFB también, otro elemento que es importantísimo tenerlo histórico, es cómo a través del comportamiento, es decir, qué lee, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, cómo podemos englobar en grandes conjuntos, diagramas de Venn,
o más, más tecnológico el término, clúster, digamos, de usuario. Pero básicamente es, bueno, el clúster, obviamente, si vamos a lo bien tecnológico, tiene un montón de características. Un clúster, sé que tengo que hablar más rápido porque más rápido. Tiene características como, bueno, distancia desde el centro del clúster, etc. La persona que está en el medio de un clúster sería como el centro del sistema solar, ese es un puro de esa característica, pero en realidad a medida que me alejo en los radios y es un poco menos y más cerca de otro clúster que puede estar cerca, bueno, en fin, ya hay toda una tecnología así. Pero lo importante es que uno pueda segmentar la audiencia por comportamiento de grupos de lectores. Todo eso hace a la historia de un lector que yo esa información la voy acumulando a lo largo del tiempo. Pero también está lo otro que es la nota. La nota también puedo darle una caracterización y esa nota yo puedo también medirle, por ejemplo, el RFB de una nota. Se ha convenido también que es el promedio del RFB de cada uno de los lectores que lee esa nota. Entonces una nota puede tener un RFB también, digamos. Y entonces cuando yo encuentro ambos puedo validar. Esta nota sería muy buena para este lector, digamos, ¿no? Y ahí hago el bingo. Coincide. Entonces yo puedo tener un contenido favorito para cada clúster, digamos, de esa audiencia, y ahí viene toda la derivada que tiene esto, que se ha hablado aquí, de la personalización, de la hiperpersonalización, etc. Bueno, un ejemplo de tablero histórico, como uno de los que tenemos ahí, de cada uno de nuestras secciones, y que de esa sección cada nota tiene una determinada dato histórico que es importantísimo tener toda esa información para luego, a partir de todo eso, armar el RFB de esa nota, etc. Tiempo en la home, porcentaje de los suscriptores, de esa nota, cuáles son suscriptores. No importa el tablero en sí, es un ejemplo nada más, pero lo importante es que nosotros de cada uno de los artículos vayamos llevando un histórico y tengamos muy buena información para luego accionar, es decir, tomar decisiones a tiempo real, que la tiene que hacer un plan preparado o decisiones de más estratégicas, digamos, ¿no? Que no lo toma una máquina, sino una decisión gerencial. Y después estaba la otra parte, que no es la parte histórica, sino que es la parte del real time. El real time, hoy se habló, o ayer creo, no me acuerdo, de no es cuestión de medir todo, porque la polución de indicadores también hace que nos terminemos confundiendo y no sabemos cuál es importante y cuál es no. Por eso es interesante también hacer un análisis de cuáles son las métricas relevantes, ¿no? Por ejemplo, cuál es la nota que más convierte, las notas que más convierte, y poder identificar cuáles son contenidos virales, cuáles son contenidos green, el nivel de concurrencia que tiene una determinada nota a tiempo real, la curva de saturación cuando ya esa nota no tracciona más, etc., ¿no? Esas son métricas, por ejemplo, relevantes para nosotros a tiempo real, porque en tiempo real hay que tomar la decisión. Si vemos una nota que a lo mejor tiene un potencial con algún algoritmo predictor de que si se toman una o dos decisiones las podemos posicionar mejor, bueno, eso hay que tenerlo a tiempo real. Y si al tiempo real, con herramientas tecnológicas, uno le puede hasta tomar la decisión de forma automatizada, con un plan preparado, bueno, ya ni siquiera tenemos que estar tan atentos, directamente la tecnología nos puede ayudar para cambiar, por ejemplo, la posición de la nota en una portada. O un cambio de algún párrafo o algo para que Google en ese momento, el tráfico masivo, lo pueda posicionar mejor. Y para eso hay que tener tableros en real time. Aquí pusimos uno que nosotros hemos construido a lo largo del tiempo, pero hay muchos, digamos, distintas herramientas como Marfil, como Charlotte, etc., en el cual uno tiene que tener a tiempo real. Lo importante aquí es tener la mayor cantidad de información posible que es relevante para nosotros en tiempo real para ir tomando decisiones, ¿sí? Como la cantidad de cómo está performando una nota en este momento, para dónde está ubicada, qué cantidad de lectores únicos tiene, en fin, el RFB, bueno, todo ese tipo de temas, ¿no? Pero digamos, lo que quiero resaltar en la presentación es que es importante la historia, la información histórica y la información en tiempo real, ambas. Las dos tienen que estar, y a las dos hay que tratar de llegar.
tráfico, bueno, distribución por dispositivo, por género, por tipo de lector, en redes sociales, en fin, todo, pero en real time. Ahora, ya hemos filtrado información dentro de ese análisis de relevancia, pero aún así, ¿cómo tomar decisiones con tanta información, ¿no? Entonces, el desafío que uno plantea y que siempre es utópico, pero las utopías son lo que nos mueven, digamos, a tratar de mejorar siempre, es encontrar el momento indicado con el contenido correcto a la persona correcta. Ese es el desafío. Es muy fácil decirlo, es recontra difícil llevarlo a la práctica, pero bueno, creo que en los últimos años esa aproximación a la utopía tiene una curva que es bastante acelerada. Sobre todo creo que a la que venimos acostumbrados, de que bueno, cada año, no sé, hoy hablaba alguien del 1.8, cada 18 meses uno cambia, no tiene nada que ver con esa métrica, pero digo, uno ya tiene varias leyes de Moore en toda la tecnología. Antes había una sola, había como 40 leyes de Moore, pero digo, creo que la inteligencia artificial que se ha destapado en los últimos 12 meses va a acelerar muchísimo ese avance, ¿no? Entonces, esto, si se fijan allí, el desafío es como que no lo dice, pero ahí atrás está el concepto de tiempo real, ahí atrás dice esa frase. Entonces, encontrar el momento indicado es justamente la métrica de real time, estamos hablando del tiempo, con el contenido correcto a la persona correcta, y lo voy a obtener de lo histórico, ¿no? Entonces, este es un poco el concepto que quería dejar de en que esa frase, que es la que intentamos todos llegar para tener para al final ayudar a la estrategia de monetizar por suscripciones y monetizar también por tráfico masivo, son las dos grandes corrientes que todos los diarios tenemos que tener, se basan justamente en esos dos conceptos, de métrica de tiempo real y métrica histórica. Y bueno, no podía faltar el fútbol en alguna presentación en Argentina. Y acá hablamos de cuál es el Dream Team, por ejemplo, para ganar suscriptores, ¿no? Entonces, la delantera, yo creo que tenemos el tridente debería ser las métricas de tiempo real. Ahí voy a empezar a meter goles en tiempo real. Pero no puedo hacer si no tengo un buen mediocampo, que son las métricas históricas, más o menos una analogía de lo que vine diciendo, como para a esta hora y con poco café estamos tan aburridos que todo. Y el arquero y defensa, alguien dijo hoy, para que no se nos escapen por los agujeritos todo lo que logramos, y bueno, tener una buena defensa, quizás no con el Cuti Romero que te quiebra si te agarra, pero bueno, no hay que quebrar a los lectores que se quieren ir, sino que tratar de retenerlos nada más, ¿no? Con un modelo de churn que esté bien, que rápidamente a tiempo real me diga, guarda que se te va a ir. El tiempo real también acá es utilísimo, porque con el suficiente tiempo, si yo me doy cuenta que hay alguien que se me está por ir, que el RFB está por el fondo de la tabla, y bueno, tratemos de ese RFB, algo nos está diciendo. Si a tiempo real no detectamos, a lo mejor a esa persona lo podemos retener, ¿no? Y el director técnico, a mí me encanta, ahí, es el contenido de calidad. Si el director técnico no es un contenido de calidad, si no es de calidad, tenemos el peor director técnico del mundo, con lo cual esto para nosotros es fundamental. Todos tienen que, se habla mucho de trabajo en equipo, casi todas las presentaciones han dicho, y el trabajo en equipo es una cultura. Si no se trabaja en equipo, no vamos a meter los goles, ¿no? Entonces, todos son importantes. El churn es importante, la histórica es importante y el tiempo de real es importante. Bueno, ahí la presentación. Todo lo que sigue ahora son algunas claves, algunos atajos, digamos, como para algunas cosas que a nosotros nos han servido, que por ahí las ponemos aquí como para ayudar o no perder tiempo en algo, ¿no? Bueno, por un lado la cultura, podríamos hablar horas y horas de cultura, estrategia, que la estrategia se desayuna, la cultura se desayuna en la estrategia y no llegas ni al mediodía, que ya se le comió. Pero bueno, hay que trabajarlo igual. Change management, gestionar el cambio, que parece un término muy de consultoría, pero en realidad es simplemente lo que hablaron hoy, ¿no? Empecemos a trabajar en equipo, cambiemos un poco el modelo. Yo sigo insistiendo y lo vivo todo el tiempo diciendo en los diarios, hace 100 años que trabajamos
por proceso y no por producto. Hay que centrarse en un producto, empezarlo, terminarlo. Generalmente César Pardo, que era de comercio de línea, del Lima, en el año 2015, creo, en Medellín, en ATDL, dijo que en digital generamos productos y no matamos ninguno. Siguen quedando los productos y que nos cuesta decir esto no va más, hagamos otra cosa, cambiemos, ¿no? Tenemos una montaña de muertos, de digitales por ahí dando vueltas todos los días, seguro, ¿no? Hay que gestionar el cambio, hay que saber cuando algo no fue, cambiémoslo, hagamos de nuevo. Eso es gestionar el cambio también. Probar, el famoso producto mínimo viable, ¿no? MVP permanente. Como dijeron hace un rato, tener el sponsor interno, fundamental. No hay que hacer las cosas y que después o el área de negocio o el área de redacción no estaba ni enterado de lo que estamos haciendo, fundamental. Aprender haciendo. La gran diferencia que por ahí tiene la parte digital sobre todo, pero tenemos que copiar del impreso esas cosas buenas que tiene el área digital y que bueno, hagamos, no estemos tantos años para hacer un número cero, digo, por ahí hay que hacer, hay que equivocarse. Bueno, hacer muchos workshops, insistir, tratar de transmitir internamente las ventajas de esto, porque muchos de las barreras internas que hay culturales es el desconocimiento. Como no lo conozco, ¿qué hacemos ante lo desconocido? No lo hagamos por las dudas, me da miedo. Entonces, saber, el que le tiene miedo a volar un avión, le aconsejo que haga un curso de mecánica de avión y va a perder el miedo. Entender que cada ruidito, enseguida pierde el miedo. Bueno, obviamente hay que generar confianza en los datos. Esto para mí culturalmente es clave. Los periodistas son personas entrenadas para leer entre líneas todo. Con lo cual, si vos le pasas un tablero y te dicen, acá que me estás queriendo decir. Nada, es el dato que te voy a querer decir. Entonces hay que cumplir las 4 Vs para no quedar mal con nuestros amigos de la península ibérica. Nosotros decimos V corta. Bueno, con las 4 V, que es volumen, velocidad, variedad y valor. Grandes volúmenes de información, necesidad de ser analítico rápido, hay que procesar rápido, hay que tener infraestructura para procesar rápido. Acá no va el Excel, digamos. Hay que tener fuentes de información variadas y hay que dar valor agregado al negocio y rentabilidad. Esas 4 son las que cuando uno analiza trabajar con Big Data se tienen que cumplir. Bueno, en tecnologías hay un montón de cosas, pero lo que importa es que haya, el foco es que dar valor a los datos, fundamental. Si el dato no tiene valor, no me sirve, evidentemente lo estoy captando mal. Tener el dato como ser un servicio, que el dato sea un servicio, sea algo que agregue valor al resto de áreas. Por ahí la independencia, tener nosotros la información que creemos que tiene un valor importante. Hay muchos servicios hoy que el dato está afuera y que no lo puedo gestionar y fundamentalmente alguien me lo preprocesó y cuando alguien me lo sumarizó, no sabemos si no perdimos algo en el medio, por lo tanto es importante, bueno, hay un poquito que hicimos con el humor, tener acceso con una plataforma self-service, tengo poder ilimitado, digo. Eso es una utopía. Y bueno, a nivel métricas, lo que no se puede medir, obviamente no se puede mejorar, lo dijimos un montón de veces hoy en varias presentaciones, súper cierto lo que dijeron los chicos. La métrica es darle valor a algo, eso es una métrica, parece algo muy, una frase de creo de orgullo, pero la verdad que es así. Por ejemplo, cantidad de unidades vendidas, facturación, cantidad de trabajo, no voy a hablar de lo que es una métrica. Y después están los KPI, ¿no es cierto? Que a diferencia de una métrica, ¿sí? Cantidad de unidades vendidas es una métrica. Un KPI es cantidad de unidades vendidas de más de valor. Eso ya es un KPI, porque es un indicador clave en el cual se le doy un sentido estratégico de decisión a una métrica. ¿Sí? Eso es un KPI. Con lo cual, bueno, como dijimos antes, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Lo decía Javier hace un rato, tengo que tener algún parámetro como para decir, bueno, esto comparado relativo a qué, digamos, mejore o empeore. Esto, obviamente quien está en el tema de métricas, eso es
harto conocido, pero bueno, la tecnología que utilizar siempre es SMART. Muchas veces hacemos SMAP y no hacemos RT, o a veces hacemos ART y no hacemos SM. Yo digo, lo importante de un objetivo, cuando uno se plantea para tener un KPI, es que intentar tener las 5 letritas, digamos, ¿no? Es decir, que sea específico, sea muy concreto, no una cosa media mal definida, digamos, ¿no? Foco, que sea medible, que sea aceptable, digamos, ¿no? Que realmente lo que se me esté diciendo lo aceptemos como que es válido, que sea realista, no poner algo que es imposible, ¿no? De medir, y que sea limitada en el tiempo, ¿no? Que tenga una forma, un tiempo limitado para poder obtenerla, ¿sí? Por ejemplo, una métrica que diga cuánto tardamos en llegar a una galaxia que está a 100.000 años luz y medir, digo, no nos alcanza el tiempo para medirla. En resumen, una métrica es algo simple, el KPI es algo que es compuesto porque tiene, digamos, ya una determinada relatividad que le quiero dar, y un objetivo ya planteado teniendo las 5 características que decimos recién, que no siempre se cumple, es algo ya estratégico. Así que bueno, algunos ejemplos de esa cultura data-driven que hemos intentado hacer y que siempre estamos intentando ir por más, es, bueno, métricas como cuáles notas para tomar esa decisión, ¿no? Cuáles notas son hard paywall, así esta la cerramos, si no estás suscrito no las vamos a leer. Aquellas notas que tienen alto score con RFB, ¿sí? Que era, recuerdo, era el promedio del RFB de cada uno de los lectores que tenían esa nota. Para los sistemas de recomendación también, ¿cómo hago para decir, como decían hoy, vimos hoy en uno de los SMS, esta nota podrías, digamos, hay una métrica que da Google Analytics, pero que todos tenemos que tener, que es el índice de rebote, que es importantísimo el índice de rebote. Cuando alguien llega a una nota nuestra, esto es como una telaraña, digamos, ¿no? Las arañas, animalitos. Hay que tratar de que el tipo quede atrapado ahí, que no se vaya. Entonces las notas que están ahí dando vueltas alrededor de la nota principal, mira esto acá, mira esto allá, me tiene que dejar agarrado ahí. Entonces disminuyo el índice de rebote, porque me quedo ahí y te doy más page views, más notas de ahí. Y bueno, todo este tema de funnel de conversión, entender el funnel de conversión. Como siempre con Javier Traviesa hablamos que todo el mundo, porque es la forma de humanamente entenderlo, el funnel de conversión, como se dice en inglés, es un embudo, en el cual arriba están los ocasionales, como decíamos los flyby, que decían los chicos, y después por abajo los que ya son suscriptores, compartidos, etc. Pero esa es una simplificación de un modelo en el cual es lineal. La realidad no es así. La realidad es que alguien entró, fue, rebotó, se fue a la home, salió, entró, fue, vino. Es como que el gato agarró la lana y dejó todo un desastre que nunca más la podemos... Eso es el funnel real. Si con todas estas herramientas de Big Data nosotros ese funnel multiplicado por millones de usuarios lo podemos sacar conclusiones, ahí entendemos cómo es realmente un funnel de un sitio. Y en realidad hay una nota que es la que colma el vaso, que es cuando el usuario convirtió a suscriptor, pero en realidad es el resultado, todas colaboraron un poquito y hay que entender cómo colaboró cada una y en qué forma encadenada para convertir. Esa información es bien precisa y no nos hace confundir, porque generalmente terminamos dándole el premio y la medallita de oro al periodista que logró la última. Pero en realidad todos colaboraron un poco para que convierta. Bueno, nada, aquí cómo fue que Karim fue haciendo, cómo fuimos llegando al hard paywall, digamos, selectivo, que es un poco a través de las métricas, ¿no? Desde 2017, cuando se empezó con el Sidewall, el Meter, Sidewall y Paywall como cluster, hasta el hard paywall selectivo. Allí un poco unos análisis que estuvimos haciendo el año pasado, fue Javi, ¿no? En 2022, el hard paywall selectivo, veíamos que las notas de hard paywall nos traían casi el 50% del salto. Hoy escuchábamos a los chicos de prensa aquí que es solo hard paywall, con
lo cual, bueno, ahí es interesante también trabajar con la redacción para ver, entender cuáles son esas notas, cómo son nuestros lectores. Pero fíjense que a nivel dinero, el cap table nos deja el 50% de los ingresos, ¿no? Notas con RFB alto, como decía explicaba hoy, ¿no? El promedio de RFD de lectores que leen la nota es el RFD de la nota, digamos, es una convención que utilizamos, ¿no? Entonces, mayor engagement de la nota, mayor probabilidad de suscripción. Hay una relación ahí entre lector, calidad, lector, nota, ¿no? Para la recomendación de contenido, como veíamos hoy, el sistema de recomendación aporta más en la engagement principalmente, ¿no? La tela de arañas para que queden allí enganchadas las personas. El funnel de conversión, cómo hacemos para que a tiempo real, bueno, un poco ese mailing a tiempo real, que lo estamos viendo que hay alguien que se nos puede ir, tratar de evitar el churn y hacerle la oferta a tiempo real, en el momento justo, el momento adecuado, a la persona adecuada. Muchas gracias.